Bienvenidos a un nuevo episodio de Judaísmo Picante, aquí desde la Ciudad de México, la ciudad donde las cosas pican de verdad. Traemos las preguntas más picantes, más jugosas, más sabrosas, esas preguntas que siempre le querés preguntar al rabino y no te animás porque te da vergüenza, aquello que siempre te hubiese gustado saber, pero no tuviste la oportunidad. Aquí recibimos esas preguntas, las estudiamos con la mayor objetividad posible. Les recuerdo, yo no soy un objeto, por lo tanto no soy tan objetivo, soy un sujeto igual que ustedes, así que siempre seremos subjetivos, pero de ese lugar de sinceridad, de tratar de ver todos los textos, de poder tratar con la mayor transparencia, de no ocultar lo que dicen, nos acercamos, nos aproximamos a estos temas y tratamos de resolverlos para crecer, para compartir, para vivir mejor. No olviden suscribirse al canal. Si no están suscriptos al canal de Pasión y Gratitud del Beit Midrash de la comunidad Betel de México, se están perdiendo no solamente los próximos episodios, sino muchos más que ya hicimos y otros que estamos por sacar aquí mismo. Así que suscríbanse al canal y prepárense para una pregunta realmente difícil esta vez, picante y complicada, muy emotiva, pero importante. Bienvenidos a un nuevo episodio de Judaísmo Picante. Como hacemos en cada episodio, pasamos este momento de tortura personal, donde, no sé si puede captar la cámara ya, le pongo una gotita, porque si no, aunque no me crean, yo después tengo que hablar, me empiezo a quedar afónico, tomo agua, el picante me hace sentir toda la cara, todo, pero me genera esta adrenalina que ustedes ven. Así que bueno, es en aras de eso. Siempre me detengo antes de comer el picante para que ustedes puedan dejar comentarios a la pregunta que vamos a explorar antes que empecemos a desarrollarla, y ese es el momento. Tal vez, como ven siempre, y lo hemos hecho en episodios cuando hablamos sobre el cementerio y la muerte, cuando hablamos de otros sobre eutanasia, también lo hemos hablado cuando hablamos del alquiler de vientre. Si bien es simpático y el objetivo de este área de Judaísmo Picante es hacerlo gracioso, es agradable y poder divertirnos mientras me ven comer picante y hacemos preguntas difíciles, ciertas preguntas como la que vamos a abordar hoy no dejan de ser temas que son profundamente sensibles y son profundamente espirituales, y no quiero disminuir eso al abordar este tema. Hoy va a ser un judaísmo picante interesante, muy desafiante, y especialmente para las familias que han lidiado con este tema. Sé profundamente al haber acompañado que no es un tema fácil. Es un tema que me lo han preguntado, y hace poco uno de los rabinos que más admiro y estudio, el rabino Ethan Tucker, recibió esta pregunta, hizo una respuesta, y basado en lo que él trabajó, aquí les comparto sus fuentes y nos invito a pensar justamente qué es lo que la tradición judía, qué es lo que dicen nuestras fuentes, qué es lo que la historia ha hecho con respecto al suicidio. Me como el picante y vamos a compartir las respuestas. Como ya dije, el tema no es un tema fácil. Y tal vez no me ven en esta oportunidad ser tan simpático, hacer tantos chistes como estas oportunidades, porque esto es un tema muy sensible. El tema del suicidio es un tema que no solo lastima a la persona que tuvo que atravesar esto, sino que bien sabemos que los familiares que sobreviven también cargan un peso durísimo. Me ha tocado lamentablemente, y como dije, acompañar a familias que han atravesado estos momentos difíciles, y hablo no solamente desde las fuentes de los textos, de la información para nutrirnos, pensar y entender la pregunta y las dudas que surgen con respecto a eso, sino también desde un lado humano, desde un lado puramente rabínico de haber hecho este acompañamiento y de la sensibilidad que quiero que se entienda que está presente mientras vamos conversando sobre estos temas tan fundamentales, tan difíciles, tan duros, pero que tenemos que poder atravesar juntos. Como hicimos en el episodio anterior, quiero volver una vez más a agradecer a Masorti Amlat, nuestra red de comunidades Masorti, que está apoyando este proyecto para seguir aprendiendo, compartiendo, nutriéndonos y seguir de esa manera creciendo en conocimiento, en valores y sostener nuestras prácticas y nuestras ideas del mundo Masorti conservador. Vamos entonces ahora a las fuentes. No vamos a ocultar nada, como dije en la introducción al programa, y es que básicamente mostramos las fuentes que hay, vemos cómo se fueron desarrollando, vemos la dureza histórica de a veces, y entendemos que los textos son producto de un contexto y como se entienden en algún momento no se entienden en otro contexto. La evolución con respecto al tema del suicidio en la halajá es realmente compleja
y es fascinante de ver, pero requiere además abordar otros temas que lidian con lo que es el tema del suicidio. Lo primero que siempre me preguntan es si es verdad que la persona que se suicida es enterrada contra una pared o es enterrada separada de los demás. La respuesta a esta pregunta es, por un lado, no, y por otro lado, sí tiene un resabio histórico. ¿A qué me refiero con esto? Hoy la respuesta corta es no. Hoy en día ya son muy pocos los casos que yo sepa y que queden donde se hace que la persona sea enterrada contra una pared o contra otro lado. Ahora, si existe eso, y si existe esta idea muchas veces como pasa y como vimos en su momento cuando habíamos hablado de los tatuajes, existen ciertas costumbres o ciertas ideas que viajan por el tiempo y que uno recibe una generación en la otra y que se piensa que esto quedó reverberando, y efectivamente es cierto que en algunas comunidades ashkenazim antiguas se solía enterrar a las personas que se suicidaban en los márgenes del cementerio, no en el centro, sino contra los costados, como un símbolo de separación, como un símbolo de mostrar que esto no lo vamos a tolerar y no lo vamos a poner dentro del resto de las comunidades. Sabemos que esta práctica tenía más fundamento de costumbre que de halajá. No está legislado, no es práctica judía, por eso no es mencionado, por ejemplo, en el Shulchan Aruch. Pero entendemos justamente la carga histórica que esto traía. A nivel, como dije, antiguo, tenemos que ver los textos en su contexto, sabemos que esto se hacía. Y aquí tenemos que empezar por ese lado. ¿Por qué está esta idea de separar a la persona o enterrarla de manera distinta en la tradición judía? Desde la tradición nuestra de la Torá, ser enterrado junto a los seres queridos es uno de los ideales más importantes. Si vemos en Bereshit capítulo 25, versículo 8, cuando se habla sobre Abraham, dice, y expiró y murió Abraham, el patriarca, en buena vejez, anciano y lleno de días, y el texto dice, Vayasef el Amav, y fue reunido con su pueblo. Hay algo, también se repite esto nuevamente con Jacob, que también cuando muere, la misma frase, hay algo de estar enterrado en la tradición judía, y en muchas tradiciones también, pero en la nuestra particularmente, de estar enterrado junto a los familiares, junto a la gente cercana. Es un valor histórico de la tradición y es algo que los judíos solamente sostienen y se preocupan mucho porque el lugar de descanso eterno, no solo de uno, sino de seres queridos, sea siempre dentro del núcleo familiar posible. Muchas veces vemos parejas que son enterradas una al lado de la otra, o padres con hijos, que están todos en una proximidad y se compran terrenos en los cementerios judíos donde esto se pueda permitir porque hay históricamente algo fuerte en la idea de estar juntos incluso en la muerte. Es un tema fuerte para pensar desde el punto de vista existencial. ¿Dónde quiere uno dejar que sea su lugar de descanso eterno? Si le da lo mismo en cualquier lado. Esto ha traído a la tradición judía muchas lecturas sobre este tema y hay quienes a veces piden morir en la tierra de Israel. Había una costumbre también de traer algo de tierra de Israel para poner a la persona que muere, y hasta el día de hoy lo hacen muchas comunidades, como que algo de esa tierra está conectado con la tierra. Entonces existe un tema de dónde está uno, pero no solo dónde, sino con quién está uno. Pensemos por un instante que la cueva de Machpelah, que es el primer pedazo de tierra que compra Abraham en la tierra de Israel, la tierra de Canaán, es justamente para poder ser un lugar donde va a enterrar a Sara, su esposa, y donde van a estar todos los patriarcas, menos Rachel, que muere en el camino. Pero en el mundo antiguo la idea es que uno moría con su gente y uno tenía que estar rodeado en la misma tumba, en el mismo lugar de descanso con su gente. Estar cerca de los familiares tiene una carga importante y especialmente si pensamos que con el paso del tiempo la idea de los familiares se fue extendiendo, como tenemos el día de hoy, se expande también a la comunidad judía. Por tanto, hoy en día es muy importante estar cerca no solo de tus familiares, sino, si es posible, y es lo que buscamos los judíos, estar en un cementerio judío, es estar rodeado de gente de tu comunidad, esto de la familia extendida, que eres tu pueblo y no solo tu familia principal. Ahora, considerando esto, tenemos que entender que no es solamente una carga importante quién está a tu lado, sino quién no está a tu lado, quién no está puesto cerca tuyo. Y esto es un tema interesante porque hace poco también surgieron casos donde muere alguien que tiene una carga que arrastra en su vida sobre temas polémicos y justamente hay gente que no quiere que esa persona sea enterrada cerca de sus familiares. Y por eso el Talmud, ya desde tiempo antiguo, esto no es algo nuevo, es algo que tiene miles de años. El Talmud en el Sanedrín 47a
Dice, Ein kovrim rasha betzat tzadik. No se entierra a un malvado, a un rasha, junto o al lado de un tzadik, es decir, un justo. Y este principio aparece en el contexto de sepultar, por ejemplo, en el mundo antiguo, en la época talmúdica, a quienes eran ejecutados por un tribunal en diferentes cementerios según la gravedad del crimen. Recordemos que en el mundo talmúdico, el mundo antiguo, existía lo que era la pena capital y se aplicaba. Y si la persona había sido condenada, justamente había sido ejecutado por haber hecho algo indebido, lo que se pedía es que había una separación en esto, que esté separado de los demás. Por lo tanto, no era solamente la separación algo familiar, sino que también tenía una base moral. Y esto es lo que estamos viendo en relación al tema del suicidio. Vamos a ver qué es lo que va a pasar con esto. La separación física expresaba la evaluación moral de la persona si lo que ha hecho corresponde o no para estar junto a otras personas. Ahora, ¿quiénes eran excluidos? Y esa es la pregunta y por eso tenemos que ir viendo. En el mundo antiguo, ¿quién es un rasha? Esa es una buena pregunta para hacerse. ¿Quiénes para ustedes consideran una categoría de alguien que es un malvado, un rasha, alguien que no merece ser enterrado junto a otras personas? Y esta categoría se la han preguntado a los sabios en el Talmud. ¿Quién sería para ustedes? Pueden dejar en los comentarios alguien que diría no debería estar en un cementerio judío esta persona. ¿Qué categorías, qué cosas debería tener? Históricamente, y aquí viene lo que dije, y no quiero ocultarlo, pero veremos que al final no va a quedar así hoy como lo hacemos, pero tenemos que reconocer la evolución del desarrollo histórico. Históricamente, los suicidas entraban en esta categoría, eran considerados un rasha. También quienes, y esto a veces se ríe la gente cuando lo digo, pero era parte del mundo antiguo, quienes no pagaban los impuestos comunitarios, es decir, quienes dejaban de importarle tu comunidad, dejaban de hacer donativos, total, se desvinculaban y esas personas eran consideradas un rasha, alguien que no le importa a su propio pueblo. Aquellos que rompían con las normas de convivencia. Un rasha también eran personas que de alguna manera violaban deliberadamente preceptos fundamentales del judaísmo en forma pública, mostrando eso a propósito con conocimiento y sin arrepentirse. También eran quienes vivían de forma inmoral, quienes hacían daño a otras personas, abuso de poder, injusticia, crueldad, categorías que imaginaríamos que son maldades. Y en muchos textos el rasha no es solo una categoría legal, es alguien que ha hecho algo que no consideramos ilegal, sino un símbolo de alejamiento de Dios, se ha alejado de la santidad, que se ha desconectado del bien y vive para su propio egoísmo. Y esa gente era marcada en el mundo antiguo y enterrada de forma separada. Esto nuevamente refleja que el entierro es un acto comunitario al fin de cuentas, no solamente de la familia, y esto implica que ser parte de lo que se llama Klal Israel, del pueblo de Israel, implica reciprocidad, no es solamente lo tuyo y tu familia, implica el impacto en tu comunidad y en tu familia extendida, como estamos diciendo. Nuevamente, como dije antes, poner a los suicidas en esta categoría era parte del mundo antiguo. Y quiero que entiendan que no es así hoy, y esto es importante, solo que estamos, como dije, construyendo el argumento y viendo lo que surge de esto para poder responder con mayor información y más conocimiento y comprender la evolución de estas prácticas. Entonces quiero que se entienda eso en este momento que estoy diciendo eso, porque como dije, desde el primer minuto estamos lidiando con un tema que es muy serio y es muy doloroso para quienes tuvieron que enfrentarlo. Y como dije, conozco gente muy querida y muy cercana que este tema le ha tocado muy profundo y por lo tanto tenemos que mirarlo a los ojos, conocer los textos y también tener la capacidad de poder ir más allá y poder entender para dónde va la tradición. En algún punto quiero dejar en claro que la tradición judía va a ser mucho más indulgente y benevolente con esto de lo que pensamos, pero tiene una evolución histórica. Al fin de cuentas, lo que vemos es que el tema de con quién uno era enterrado y dónde uno es enterrado es tan antiguo, ya viene de la época del Talmud, ya viene de la Biblia, de la Torá, del mundo antiguo, como sigue siendo hasta el día de hoy. Si este tema nos conmueve, estamos lidiando con un tema que es profundamente existencial y humano y que existe desde siempre en los textos tradicionales. Muchas personas, incluso hasta el día de hoy, basan sus membresías en las comunidades, no necesariamente por un tema ideológico, no porque les gusta el rabino o están de acuerdo con las ideas centrales o van a las clases, sino que forman parte de la comunidad porque la comunidad tiene un cementerio y en ese cementerio están enterrados sus familiares y la persona quiere tener un lugar ahí. A este nivel llega, pero esto es algo que se arrastra desde miles de años sobre la política institucional con los cementerios y lo que representa para las personas. E incluso de forma tal vez compleja hasta el día de hoy, hay comunidades en las cuales si uno se quiere ir de la comunidad, dice yo ya no me siento identificado,
no formó parte, la penalización que reciben es que no va a ser enterrado junto a sus familiares, o sea, pierdes tu lugar en el cementerio. Son casos polémicos, son casos que existen y son casos picantes que tienen que poder ser conversados, entendidos, pensados. Cada comunidad puede elegir hacer lo que quiera, como siempre digo, y uno no está obligado a ir a una comunidad, uno puede elegir cambiarse de comunidad, pero estas políticas institucionales, miren el peso que tienen, que hay muchas personas que son parte de una comunidad, que pagan la membresía y que tal vez en su vida ponen un pie en esa comunidad. No les interesa y ni siquiera los representa ideológicamente, pero lo hacen porque ahí están enterrados sus abuelos o sus padres y el día que mueran quiere estar con ellos. Tal es el peso y el tema institucional sobre lo picante que se encierra detrás de quién es enterrado dónde. Nuevamente quiero decir que la importancia de este espacio, como digo, es no ocultar las fuentes ni la realidad, sino lidiar con ellas y hablar de los temas picantes, porque eso se trata para poder pensar, crecer, compartir y decidir mejor. Claramente, si en el mundo antiguo el estigma del suicidio era exclusión, sucedía de esta manera, y si estaba determinado que era algo malo, iba a pasar esto. Ahora, la pregunta es, ¿por qué el judaísmo es tan insistente? ¿Por qué prohíbe tanto el suicidio? El fundamento bíblico está en la Torá, en Bereshit, en el capítulo 9, versículo 5, donde dice Dios, también por vuestra sangre, la de vuestras almas, voy a pedir cuentas. Es decir, esto es interpretado como una indicación que no podemos, en la tradición judía, quitarle la vida a nadie, ni tampoco la propia, o sea, ni la de otro, ni la personal. Y la interpretación que va a traer el Midrash de los sabios sobre esto es que se refiere al que derrama su propia sangre, es decir, aquel que quita su vida. Tal vez lo que podemos decir detrás de todo esto es algo que hemos visto cuando vimos el capítulo sobre la eutanasia, y es que no somos dueños de nuestro cuerpo de acuerdo a la tradición judía. De acuerdo a la tradición judía, y uno tiene que elegir en qué narrativa está leyendo esto, porque así como en el mundo secular decimos mi cuerpo es mío y yo hago lo que quiera, en la tradición judía, la narrativa en la cual nosotros construimos y vivimos, el cuerpo no es tuyo, no te pertenece. Tú no lo pediste, te lo regalaron y aunque lo quieras tener, lo vas a tener que devolver. La vida no es tuya, viene prestada, es un regalo. Y es un regalo de Dios. Quitársela para la tradición judía, incluso uno mismo, es considerado un acto prohibido, tal como el asesinato. Esto también es a nivel discursivo, lo estamos hablando. Digo, la tradición judía, a diferencia de Occidente, no cree que el cuerpo es de uno para hacer lo que quiere, sino que también uno es parte de algo más grande y que lo que uno hace se replica y afecta a la sociedad. Siguiendo esta línea de pensamiento, Maimónides justamente va a clasificar el suicidio como una subcategoría en el Hot Abel, Hot de Abelut, va a ponerlo en la categoría de asesinato. Y él va a escribir que el que se quita la vida no recibe un esped, no recibe un elogio fúnebre, no se le pueden decir palabras. Es decir, esta es la tradición más clásica y antigua que quedaba y que se estableció, que se prohíbe hacer duelo público. Es decir, cuando una persona muere se corta, se rasgan las vestiduras, no se puede hacer criá, no se puede decir palabras en honor de la persona, o enterrarlo con lo que se llama kvod hamet, el honor de la persona que ha muerto porque ha cometido suicidio. Pero como vamos a ver y quiero que vayan entendiendo, va a haber excepciones. Pero la idea era si lo hacía a propósito o no, vamos a entrar en eso ahora. Pero básicamente la tradición clásica halágica es que no se puede honrar a la persona que murió porque se ha asesinado y eso no merece ningún honor. Pero sí se puede a los abelim, quienes son a los deudos, los que quedan. Y quiero dejar en claro una vez más esto, que la mayoría de los poskim antiguos, medievales y modernos fueron lo más indulgentes posible. Vamos a verlo ahora en los casos del Talmud, donde existen indulgencias que siempre han estado presentes y que van a retomarse aún más en la modernidad, que es no hacer sentir aún peor a los familiares de lo que ya se sienten. Cuando una persona se quita su vida, muchos familiares se preguntan, ¿qué hicimos? ¿Cómo no estuvimos? ¿Cómo no lo vimos? ¿Qué pasó? Son los que más sufren a veces. Y de ese lado, la conciencia de quedar con esa carga, lo que menos quieren es que la tradición, que su pueblo los abandone y encima los culpe o los juzgue. Entonces, muchos de nuestros grandes poskim, legisladores de ley, nuestros rabinos de la antigüedad, van ya desde ese entonces a ser muy indulgentes y van a considerar que no podemos castigar con más dolor a quienes ya están sufriendo. Justamente, si pensamos y vamos moviéndonos tal vez hacia la modernidad, en los chicos que lamentablemente se quitaron la vida después del festival Nova, después de lo que pasó, que nos enteráramos que sobrevivían, pero de lo que habían visto después de la Shoah también pasaba lo mismo. Primo Levi fue un ejemplo de esto, gente que sobrevivió a la Shoah en los campos y así todo no pudo tolerar vivir con esas imágenes o el dolor y se quitaron la vida. Empieza la modernidad a transparentar en todo esto el tema que no existía en el lenguaje, pero que estaba
en la conciencia antigua, pero que hoy lo tenemos, que es el tema psicológico, el tema del trauma. Cuando pasa algo traumático detrás de todo esto y que la persona no está realmente consciente, no está capacitada para lidiar con el dolor que tiene y termina haciendo esto porque no puede soportarlo. Esto va a presentar un antecedente de algunas excepciones que tenemos. Por ejemplo, en el caso de Shaul, el rey Saúl es el primero que se lanza sobre su espada al verse derrotado en la batalla con los filisteos, y eso está escrito en la Biblia, justamente es el primer caso, y los sabios no lo condenan, no condenan a Shaul por hacer esto. Pero básicamente lo que estamos viendo es que Shaul se quita la vida. Y en el Midrash, en Bereshit Rabá, lo que explica es que lo excluye porque él sabía que iba a morir, de alguna manera Shmuel le había dicho, y como escribe Radak, un comentarista medieval, prefiere una muerte digna a manos propias que la humillación en manos enemigas. Y este concepto va a aparecer una y otra vez. Lo vimos cuando hablábamos del Minyan, el concepto del Kiddush Hashem también, de morir en nombre de Dios. Y vamos a tener muchos casos, el Talmud va a mencionar muchos casos de mártires, de ejemplos que en los tiempos de Roma algunos judíos se suicidaron para evitar ser forzados a convertirse. Otros casos donde en la Edad Media, en las cruzadas cuando entraban a los pueblos, algunos preferían morir al Kiddush Hashem, santificando el nombre de Dios antes de ser asesinados por los que eran los cruzados, en este caso por manos cristianas que arrasaban justamente en su paso hacia la tierra prometida y aprovechaban y mataban, y muchas de las personas medievales preferían morir y asesinarse, y eso generó todo una línea de lo que eran los mártires, los cuales Maimónides condenaba porque decía que era muy fuerte hacerlo. Sin embargo, se entendía en ese contexto que preferían morir por sus propias manos dignamente a que los mate un enemigo. Entonces, estos casos van a ser vistos con algo de lo que llamaríamos una comprensión, e incluso en el caso de Shaul o estos casos, con honor. Entonces, vamos a empezar a repensar las causas de la persona que se quita la vida. Entonces, no lo hizo solamente porque no estaba en control, sino justamente porque tuvo una motivación, y su motivación era tal vez altruista, y de esa manera pudo ser perdonado por hacer lo que estaba haciendo. Ahora, el tema de la salud mental, como estamos viendo, no existe en el lenguaje tal cual como lo tenemos en el lenguaje antiguo, ¿no? Teníamos causas como externas, pero ¿qué pasa con la causa interna, lo que le pasa a la persona interior? Y si bien una persona actuó alguna vez bajo coerción, ¿no? Terror, enfermedad, un trauma, la halajá tiende a no clasificarlo como un suicidio punible. Y esto va a ser el caso que vamos a empezar a ver. Uno de los criterios más antiguos en la halajá para considerar si una persona se suicidó con intención es que, curiosamente, haya hecho una declaración explícita antes del acto. Es lo que hoy llamaríamos una nota que deja la persona. Y en el tratado de Masejet Smachot tenemos una presentación que dice: quien ve a su compañero que sube un árbol y cae y muere, no se ocupa de él, o sea, no se lo ve como un suicida, pero si dijo, estoy subiendo al árbol para tirarme y morir, entonces sí se lo considera como tal. Es decir, solo cuando hay una declaración explícita previa, como si fuera una nota que dije de suicidio, o un anuncio verbal, se aplica el estatus halájico de suicidio voluntario, me'aved et atzmo la'adat, que él lo hizo esto con conocimiento. Y esto refleja una profunda cautela por parte de la halajá. La falta de una declaración clara deja abierto el juicio, porque si no sabemos claramente, no sabemos qué pasaba por su mente, podía estar actuando bajo coerción interna, miedo o un trastorno o algo que le sucedió, incluso podría haberse arrepentido en último momento y no haberse podido salvar. Esto va a permitirse esa flexibilidad para no juzgarlo tan duramente, y esto es lo que quiero que empecemos a ver qué es lo que ha pasado en la modernidad. El Talmud tiene un caso muy triste, muy duro, muy polémico, que dice que el hijo de Gorión, era el nombre de esta persona, se escapó del colegio. Su padre lo vio y le hizo un gesto. El texto dice un gesto con la oreja, que es como una amenaza, parecería que lo amenaza. El niño se asustó, se tiró a una cisterna y murió. Es un caso muy triste. Y van y le preguntan a Rabí Tarfón qué hacer en este caso, y él respondió: este es un hijo vivo, Ben Hayu, es decir, debe recibir el entierro con honor pleno. De alguna manera lo que está diciendo la tradición, y esto es lo que vamos a ir construyendo, es que juzgar a la persona que se suicida tiene que ser hecho justamente con la mayor indulgencia posible y con la idea de que no sabemos realmente lo que está pasando. En este caso es evidente, el niño se asusta, el precedente es muy duro, básicamente uno puede de alguna manera poner límites a los niños, pero no puede torturarlos psicológicamente. Parece obvio, pero es el caso que trae de lo que termina pasando, y este es un niño que sufre de alguna manera violencia familiar. Es un caso moderno hoy con esos términos, pero que lo tenemos hace
2000 años registrados ya en el Talmud, donde tenemos estos casos antiguos que ya lidiaban con esto y Rabbi Tarfón fue indulgente en eso. Entonces, ¿cómo se juzga hoy? ¿Cómo entramos hoy en la modernidad? Como dije, hay un cambio de lenguaje. Antes se hablaba de que alguien cometió suicidio. Era como un crimen. Hoy hablamos de que muere o murió por suicidio. Es una tragedia. Entonces, este cambio refleja una nueva conciencia. La mayoría de los suicidios no son considerados como actos racionales de libre elección, sino el resultado de enfermedades mentales, de traumas o de dolor insoportable para la persona que no puede lidiar y resolverlo. Esta es la respuesta por la cual en la Edad Media tenemos en Moed Katat 15a que dice que quien muere por ahogo no se considera un suicida. Quizás se arrepintió y no pudo salvarse y estaba en el agua. Entonces la tendencia contemporánea es minimizar el uso del criterio estricto que lo excluye del cementerio, y muchos poskim, como vemos ya tenemos antecedentes antiguos, van a incluir quizás se arrepintió antes de morir, quizás no era lo que quería, quizás no estaba realmente en sus cabales, no estaba en control, no pudo resistir y pensar y tomar conciencia de lo que estaba pasando, y se da un peso importante a esta narrativa humana, no solo a la conducta visible. En las respuestas contemporáneas de un rabino, por ejemplo, como David Golinkin, de nuestro movimiento Masortí, y uno de mis maestros, él enseña en una de las respuestas que en prácticamente todos los casos para él el suicidio moderno debe entenderse como resultado de una enfermedad mental, y por lo tanto no se debe aplicar sanciones alágicas, y él dice que se permite el entierro pleno, con Kadish, con duelo y con todo. Por supuesto, tenemos antecedentes. En la Edad Media, el Hatan Sofer permitía a los Abelim hacer Shiva cuando era esto, pero él lo va a decir en todos los casos, desde la perspectiva de Rabin Golinkin. Y Moshe Feinstein, uno de los grandes poskim del movimiento ortodoxo ashkenazí, escribe, aún dentro de la ortodoxia, señala que es muy difícil probar que una persona cometió suicidio con pleno conocimiento y, por tanto, se deben evitar sanciones. Esto lo escribe en su comentario a Yoreh De'ah en el inciso 2, 146. Como cierre, tal vez podríamos pensar que la halajá, como la vida misma, camina sobre esta delgada línea entre lo que es la práctica, lo que hacemos, y la compasión y la flexibilidad de caso por caso. Se sostiene siempre la santidad de la vida, se valora eso, se trata de no permitir que se pongan ciertos precedentes que se establezcan como normas, y por eso se reconoce justamente históricamente lo que querían hacer, pero hoy en día lo vemos como la profundidad de un sufrimiento humano. Desde Shaul, como estamos viendo, el niño que es atemorizado por su padre, los mártires, tanto medievales como antiguos, de las víctimas que murieron por honor, prefirieron eso, hasta que atravesaron la Shoah o recientemente el Festival Nova. Nuestra tradición, como vemos, no se cierra al dolor, lo abraza, acompaña. Todos reconocemos, y como dije al principio, que este capítulo es difícil porque el suicidio es una tragedia. Es algo terriblemente triste para todos, pero no necesariamente podemos evaluarlo y delimitarlo y definirlo como un crimen. A veces es la expresión más desgarradora de una lucha que no se pudimos ver o no pudimos acompañar. Y lo que siempre digo como rabino es que mi tarea y la tarea del pueblo judío no es dedicarnos a juzgar, a hacer la Yonah, a hacer este papel de poder decir seguramente fue por esto y por lo otro, sino nuestra tarea es acompañar, es estar para los que quedan, es poder darle la mayor sensación de que no están solos en este momento de dolor. Y no es, la verdad, la primera pregunta es ¿dónde hay que enterrarlo? Si es aquí o afuera, y ya esa pregunta no existe hoy en día. Yo consulté y la pregunta de la mayoría de los cementerios actuales ya nadie pregunta eso, se entierra con todo, justamente por estos antecedentes que tenemos. Sino se trata de abrir nuestros corazones, de entender las causas, de entender lo que aprendemos con esto, para que nadie más se sienta fuera y podamos dar el amor, comprensión y pertenencia, y que no llegue a esta determinación y que no sucedan estos casos. Es mi deseo que nuestras comunidades sean más sensibles, que podamos ser más abiertas, más compasivas, y que sigamos aprendiendo de nuestra tradición de cómo vivir, cómo morir en integridad, en paz, y cómo hacerlo desde el amor, la tradición y el respeto a lo divino. Con eso cerramos este episodio, un poco más triste, más difícil, pero respondiendo a esa pregunta picante que me hicieron sobre el suicidio y lo que representa y cómo se trata y lo que es. Así que nos vemos en el próximo episodio de Judaísmo Picante. No dejen de suscribirse en nuestro canal para seguir aprendiendo, compartiendo por muchos episodios más.